Bueno, vamos a dar inicio a la charla de actualización del día de hoy. Para los que no me conocen, mi nombre es Gabriel Rodríguez Garrido, soy director ejecutivo del IPA, del Instituto Petroquímico Argentino, y, y bueno, periódicamente realizamos ciertas charlas de actualización de interés de la industria, y bueno, en esta ocasión tenemos un invitado especial para hablar justamente de energía, un tema bueno, que nos toca directamente en esta realidad de nuestro país y, bueno, y tan ligado a nuestro sector petroquímico. Eh, Les voy a dar una introducción de la persona que hoy va a dar la charla, Hugo Carranza. Hugo es ingeniero electricista de la UTN de Regional Buenos Aires, posgrado en especialización en gas natural. Solo voy a leer algunos puntos de su extenso currículum. Es docente de grado tanto en la Facultad Regional de General Pacheco como la UNSAM. También es docente de posgrado en el ITBA, y desempeño profesional por más de 30 años en el sector energético. En Gas del Estado fue jefe del departamento del Despacho Nacional de Gasoductos y también 17 años como gerente técnico de Total. Actualmente es consultor independiente. También institucionalmente fue presidente de la sección argentina de Society of Petroleum Engineers, en dos periodos. Y bueno, la verdad que es un placer, Hugo, que puedas darnos tu tiempo para brindarnos esta charla. Para los asistentes, la idea es que, bueno, Hugo va a darnos una presentación por unos 40 minutos aproximadamente. Les pido que si van surgiendo preguntas, que las hagan por el chat, ahí abajo. Pueden ver el icono ahí para hacer preguntas. Yo las voy a tratar de ir resumiendo y agrupando. Y vamos a tener un espacio de charla, de ida y vuelta de 15, 20 minutos. Yo creo que eso también es muy interesante para todos. También la charla la estamos grabando, lo cual luego la subiremos al canal YouTube del IPA para que, bueno, para los que ustedes vean conveniente de pasar, que no pudieron participar online, siempre es bueno tener el documento grabado. Así que, sin más, Hugo, si podés abrir el micrófono y, bueno, y comenzás ahí a tu exposición. Muchas gracias. Bueno, perfecto. Muchas gracias a LIPA por esta invitación. Yo creo que lo mejor es empezar con algunos elementos que propongo para la discusión. Estamos hablando de futuro, así que nadie tiene la verdad escrita sobre esto, con lo cual lo que trato de compartir algunas reflexiones. Así que los invito, si todo sale bien, a ver algunos elementos que traje para la discusión. Me gustaría que confirmen si se ve bien la pantalla. ¿Están viendo la presentación? Perfecto. Sí, Bien. perfecto. Sí, la vemos perfecto. Bien, bien. La idea es, voy a tratar hay más slides que los que tengo el tiempo para exponerlos, pero como siempre así les queda algún elemento para seguir analizando. Voy a definir algunos conceptos básicos para que hablemos el mismo idioma, reflexionar sobre los datos antes de la pandemia, algunas inferencias sobre lo que podemos dilucidar del presente y algunas hipótesis post pandemia y observaciones, reflexiones y opinión sobre esto. En cuanto a las definiciones, para que hablemos el mismo idioma, cuando hablamos de energía, hablamos de energía primaria, más o menos tal como existe en la naturaleza. Luego hay un proceso de transformación, no necesariamente físico-químico, y un consumo final, y lo que se procesa son los datos de estos tres bloques principales del análisis de los datos estadísticos de los balances. Básicamente en el proceso de transformación hay una pérdida, que es principalmente la pérdida de Carnot, por la forma de contabilizar el proceso de los balances, básicamente. Entre los recursos primarios o energéticos primarios contamos con carbón, petróleo, gas natural, es decir, la lista. Es importante hacer estas definiciones porque si no, a veces confundimos los escenarios de discusión o de comparación de números.
En el proceso de transformación, típicos son las refinerías, las centrales eléctricas, la producción de electricidad, etc. Y el consumo final, en general los datos de consumo final están ordenados por sector de consumo y por energéticos. Y con esta información básica es que procesamos la realidad, por lo menos los datos de la realidad. En segundo lugar, la producción de estos energéticos está sostenida por un recurso que es transformado en reserva, y acá hay que precisar algunas definiciones. Reserva es el energético de libre disponibilidad con condiciones económicas, de infraestructuras y tecnológicas para ser producido. Vaca muerta no es una reserva, corpus no es una reserva, ¿sí? Son recursos. Los recursos son del tipo recursos estimados, básicamente recursos contingentes, en el cual no se cumplen algunas de las tres condiciones establecidas anteriormente. No hay verificación absoluta de la cantidad, no hay condiciones económicas, no hay infraestructura para extracción del producto. Y están también los recursos prospectivos en general, que son estimaciones probabilísticas de existencia. Fuera de esto, existe lo desconocido, lo que todavía no sabemos que hay, y voy a dar unos ejemplos. Y por supuesto está lo incognoscible, esa frontera del conocimiento a la cual nunca se accede, el ser en sí de las cosas. Luego podemos hablar un poco de costos. La energía tiene un costo, y estos costos los podemos dividir en costos fijos y costo variable, ¿sí? En general, el repago de los costos de la energía se hace por capacidad o por uso, y dependiendo qué cantidades de capacidad de uso se haga cargo cada una de las partes, es como se transfieren los riesgos. Estas son básicamente las tres variables esenciales del componente del costo, que son el costo fijo, el costo variable y el factor de utilización. El costo marginal de la energía se entiende como el costo de la última unidad convocada a despacho, de la última unidad puesta a disposición. En el caso del costo marginal de largo plazo, es lo que no está construido, incluye los costos básicamente de capital, ¿sí? Y el costo marginal de corto plazo es el despacho nuevamente del parque que ya tengo instalado según su costo operativo. Ya hundí la inversión, no me queda más remedio que usar lo que tengo y uso lo más económico y eficiente. En el costo variable, en el costo marginal del corto plazo, se desprecian los costos fijos, costo de capital y otros costos fijos, y se despacha por su costo de combustible o su costo variable. En energía, la potencia, la capacidad de ser, siempre precede al acto. No puedo tener una unidad en producción si primero no invertí, ¿sí? No puedo usar eso. Y esto, para una industria capital intensiva como la industria de la energía, es muy importante. Es decir, un componente del costo muchas veces olvidado es la capacidad de reinvertir o de invertir en la capacidad de ser. Y estos costos de capital o estos costos de inversión están conformados por dos grandes rubros, que son la mano de obra y materiales y equipos. Esto en el campo de las definiciones es importante para la hora de ver las grandes oscilaciones que se han operado en los últimos años en los costos de la energía en general. Si tomamos, y esto es la contribución de un colega que me aportó esta parte de la visión de los costos de materiales, si vemos qué pasó con los 14 minerales y metales esenciales usados para la economía global en el periodo de los últimos 100 años, de los últimos 90 años, la producción mundial de commodities se multiplicó 26 veces. Sucede el mismo fenómeno que con la población y con el consumo de energía. El despegue de los países BRIC, Brasil, India, China, bueno, no me acuerdo del R cuál es. Básicamente produjo una expansión enorme a partir del año 2000 del consumo de estos productos que su componente principal ha sido el acero, pero no el único, ¿sí? Esto promovió una búsqueda de la actividad minera que creó un consumo adicional de energía que no estaba muy contemplado o no era parte integrante de los balances anteriores. Si observamos el costo del mineral de hierro, vemos una oscilación realmente importante. Se ven las crisis del 2008, las crisis económicas que trajeron una retracción de la demanda y por consecuente una bajada del precio.
la crisis del 2016 y en la crisis de China, de la demanda de China a partir del 2012, la menor demanda de energía. Pero sea cual sea la observación que hagamos de esta tabla, no deja de llamarnos la atención el sobrecosto de 7 veces que tuvo en algunos momentos y aproximadamente las 3 veces que tiene hoy ese costo de la energía, ¿no? Ese costo del material de hierro, y esto tiene una repercusión directa en muchos de los componentes de la cadena de valor de la producción de energía, ¿no? Desde los materiales necesarios para la producción de petróleo como para la infraestructura. Si analizamos la necesidad de nuevos componentes de los elementos de la tabla periódica, cosa que entiendo que a ustedes les debe encantar, es sorprendente la demanda que existe de nuevos elementos. Entre la generación de 1980 y la generación de 2000 de chip para computación, hay un crecimiento de 12 elementos iniciales a más de 67, son una cantidad similar, a 61 elementos requeridos en el 2000. Otro elemento a contemplar en la descripción de las definiciones que tenemos que hacer es esto es una industria de riesgo, casi todo el sector energético, y uno no puede dejar de contemplarla sin mirar una taxonomía de las amenazas. Desde las naturales, meteorológica, algunos ejemplos vamos a mencionar después, las sociales, las de salud, la pandemia que estamos viviendo, y la maliciosa intencional, que es la criminal o la del acto de agresión estatal, ¿no? Esto no se puede dejar de lado cuando uno analiza el fenómeno de energía. ¿Se escucha bien? Sí. Sí, perfecto. Bueno, seguimos. Perfecto. La aparición del hombre en la Tierra, ¿sí? Dicen que el pido- mundo tiene 5.000... Esto posiblemente lo haya repetido en alguna otra presentación, pero me parece fundamental para ubicar dónde estamos. El mundo tiene 5.000 millones de años. La vida, 3.500 millones de años. El petróleo y gas, que hoy consumimos mayoritariamente, tiene 60 millones de años por lo menos. Y la aparición del Sapiens Sapiens, con sus 1.350 centímetros cúbicos de capacidad craneal, aporta al universo la capacidad de pensar y de hacer, ¿sí? Y esta capacidad de pensar y de hacer la proyecta en su historia del hacer. Es curioso cuando uno ve la historia de la navegación, que el hombre define en el Holoceno, antes de la aparición de la teoría de lo que era el hombre, el casco hueco, el remo, el mástil, la vela y el timón, precediendo al testimonio histórico escrito, ¿no? Tempranamente el hombre aprende a navegar antes que aprender a saber qué era él, antes que Aristóteles definiera al hombre como el animal racional, definido por su género próximo y la diferencia específica. Este hombre que aparece en el planeta, y esto tiene una analogía con el tema de la charla, se expande de su África natal enfrentando un riesgo, utilizando su capacidad colectiva, imponiéndose a lo existente, a lo conocido, y superando riesgos y aprendiendo de los errores. En una publicación reciente que citó en LinkedIn el capitán Gianolo Otamendi, planteaba cierta analogía entre el actual dilema de la parálisis económica que produce el COVID y el riesgo de contagio incierto, con la historia de los naufragios y su crudo aprendizaje. Un artículo interesante por la analogía, entiendo yo. Si no hubiera superado ese desafío, el hombre estaría aún confinado en África posiblemente, o quizás extinguido, ¿no? Ese desafío de la muerte segura que era largarse al mar con esos cascos huecos y los pocos elementos de su momento. Y esto me lleva a reflexionar, ya empezando más en el tema de la charla, al valor que tiene en energía el cambio tecnológico. En la historia de la navegación, de la energía humana y del remo, y tomo esto como me parece un ejemplo que muestra toda la cadena, podríamos asimilarlo al transporte, la energía humana y el remo es reemplazado por el aparejo a vela, ¿sí? No por la ausencia de energía humana, sino por un medio más eficiente, que es la jarcia y el uso de la energía eólica para propulsar las navegaciones en el mar. En determinado momento se pase un sistema mixto, como es el ejemplo de la corbeta Uruguay, que está en Dársena, en
en el Dársena Vieja, no me sale. Puerto Madero. En Puerto Madero. La energía reemplaza el carbón, la máquina de vapor, es combinada con el aparejo a vela y termina reemplazándose, como es el ejemplo del famoso acorazado Belgrano, que compró allá Carlos Pellegrini por principio de siglo, al final del siglo pasado. Esta máquina de vapor no se dejó de usar por no ocupó el lugar de la eólica por la ausencia de viento, sino porque era una tecnología más eficiente. Y posteriormente, la actualidad, la turbina de gas y el gasoil o el diésel reemplazan básicamente a la tecnología de la máquina de carbón. ¿Por qué? Porque constituye un medio tecnológico más eficiente. La conclusión que me surge de analizar este trazo tecnológico es que nunca el cambio fue por escasez del recurso. De hecho, el carbón es hoy el segundo energético más consumido en el mundo. Siempre fue por innovación tecnológica. Y esto tiene que ver con una reflexión que me gustaría hacer al final. Si analizo, y con esto termino la descripción, vamos a ver los datos de la realidad. La realidad es muy dura, me indica que el mundo, último dato conocido desde 2017, último dato procesado y publicado, ¿no? El resto son inferencias. El mundo consumía en 2017, esto publica el Keyword Energy Statistics del 2019, cerca de 14.000 millones de toneladas equivalentes de petróleo, de las cuales casi el 60% están compuestas por carbón y petróleo, en lo que es energía primaria. Los fósiles ocupan casi el 80% del consumo actual del mundo en lo que es energía primaria. Le estamos quemando la materia prima de la industria petroquímica, lo lamento mucho, pero a la humanidad le encanta. La producción de energía eléctrica se basa en el mundo casi en un 40% en el consumo de carbón, un fenómeno del hemisferio norte que no se reproduce, prácticamente es inexistente la quema de carbón en Sudamérica para producir electricidad. Y finalmente, el consumo final, que son del orden de los casi 10.000 millones de toneladas equivalentes de petróleo, se consumen a nivel de consumo final, transformados en los productos secundarios, típicamente la electricidad y los derivados de petróleo. Precisamente los derivados de petróleo, que son el gran componente del consumo final de energéticos, son los que sostienen el actual sistema de transporte, que consume el 30% de la demanda del mundo, ¿no? Y esto también tiene alguna connotación o impacto específico en el comportamiento humano respecto al consumo de energía. Siempre nos queda la alternativa de echarle la culpa a otro, ¿no? Pero esto es la realidad. Esto no es de hoy, sino que es la historia de los últimos 40 años, 50 años. Si vemos la curva de cómo ha consumido carbón el mundo, el porcentaje ha bajado, pero el valor absoluto ha crecido. Lo mismo con el petróleo y con el gas natural, que compone el 80%. Es decir, durante hace más de 50 años que venimos consumiendo fósiles con una enorme alegría. Y si vemos la generación eléctrica, que es un producto típicamente secundario, vemos el mismo fenómeno. Si yo comparo ahora dos balances energéticos del año 73 y del 2017, veo que el carbón, que bajó en proporción, sin embargo creció en valor absoluto, se multiplicó casi, ahora lo vamos a ver, por 2,5 veces. La población creció más del doble, la población mundial, y el consumo de electricidad creció 4 veces. Hago esta reflexión. Hace 47 años yo tenía 21 años. Tuve alguna vez 21 años. Desde entonces la población mundial casi se duplicó, pero el consumo de carbón creció 2,5 veces. Y el consumo de electricidad creció 4 veces. Y en el medio de esta realidad que quiero plantear en esas dos slides, nos aparece el COVID, ¿sí? Una pandemia producida por un virus, hospedado en murciélagos y otros animales, que probablemente tiene una existencia durante toda la historia de la civilización, pero se conecta a través de la transmisión animal-hombre en este preciso momento de nuestra historia. Un fenómeno que nuestra generación no lo vio, por supuesto no lo había visto nunca las más jóvenes. Este pobre bichito nos transmite esa enfermedad, aparentemente. El virus muta muy rápidamente. Creo que el gran laboratorio humano que se transformó la Tierra en estos meses permite albergar alguna esperanza de una rapidez en encontrar una vacuna.
Los estudios no son concluyentes, algunos le atribuyen al pangolín chino la transmisión de la enfermedad, y está la humanidad con el gran desafío de encontrar una vacuna para cortar este proceso que no se sabe cuándo se va a terminar. Y voy a hacer una reflexión sobre las consecuencias del COVID. Y la pregunta que es objeto de la charla es cómo impacta este COVID en el consumo de energía. Y voy a hacer una inferencia. El 20% de la energía consumida a nivel de consumo final es comercial. Puedo asumir que durante los 4 trimestres en los cuales puedo dividir este año 2020, ha bajado bruscamente en el segundo trimestre al 30% y ha ido subiendo lentamente la parte comercial al 40% y al 60% de la actividad previa del año 2019. El transporte y la industria consumen un 30% y la industria otro 30% de esta energía, y también puedo asumir, esto para hacer una cuenta conceptual rápida, que el transporte bajó bruscamente en el segundo trimestre al 20%, al 30% y se recompuso un poco en el 40% con más cierta libertad, el aislamiento y cierto movimiento. Y la industria vivió un proceso similar, del 30%, 50% y 70%. Y el consumo residencial, que podemos resumir que sería el otro 20%, ¿sí? Diluyendo el público en el comercial, también ha sufrido, pero esta vez un crecimiento por el home office y el aislamiento en las casas. Y entonces el crecimiento del 120, 130, 140%, si yo lo proceso en base a estos porcentajes del 20 y 30%, en lo que fue en cada cuatrimestre, me da que podría esperar al fin del año una baja del consumo de energía del orden del 20-25%. Esto es una suposición personal, que trato de confrontar con la información que brinda la Agencia Internacional de la Energía. Y voy allá. De la multiplicidad de estudios que se han hecho, se observan cosas como estas. Evaluación del fenómeno de transporte en las primeras semanas de la aparición del COVID, el 50% del mundo, de consumo del mundo en transporte ha bajado del 50%. Lo digo de vuelta porque lo dije todo mal. El consumo de energía en transporte en el mundo ha bajado del orden del 50%. La electricidad sufre un proceso similar, no tan brusco, pero menor. Pero también un proceso de baja con leve tendencia a subir. La inversión, por supuesto, que tuvo una gran caída, porque todos los proyectos están postergando hasta aclarar la situación del COVID. Otros estudios muestran lo que se va a esperar, que es una baja del PBI, ¿sí? Y que va a repercutir en, esencialmente, una baja de la demanda total de energía del orden del 6%, un valor similar a lo que baja el PBI. El supuesto establecido, lo que hay escrito, es del proceso de pensarlo, concebirlo y escribirlo, se nos pasan meses vitales, que estamos ya en el mes 8, pero muestra el efecto que implica, la implicancia que tiene el aislamiento como estrategia para frenar la incidencia del virus. Y esto repercute en los distintos países en distinta forma en los distintos sectores que estamos enunciando. Lo que quiero decir, esto más o menos coincide con esta presunción inicial que yo había establecido, por lo menos para mí. Además de los efectos económicos, la pandemia pone a luz fenómenos como la necesidad, la visión de que la naturaleza recobra cierta vida, y aparecen ciertos fenómenos ligados a por qué no nos comportáramos así para garantizar la seguridad del medio ambiente y un mundo sostenible. Y origina también fenómenos psicológicos y sociales del aislamiento que son complicados de resolver. Después voy a hacer una reflexión sobre el nuevo estatus laboral del home office. Esto es el panorama de lo que podemos imaginar que está impactando el COVID hoy en el mundo. ¿Cómo imaginamos el futuro energético post-pandemia? Hasta hace no muchos años, la Agencia Internacional de la Energía publicaba el Energy Technology Perspective, este es un resumen del año 2010, donde todavía el año 2010 planteaba un escenario de referencia llamado Business as Usual, ¿sí? Todo sigue más o menos con las políticas actuales. Y esto mostraba el crecimiento de la generación de gases de efecto invernadero a niveles posiblemente intolerables para la condición climática del planeta. Y mostraba que la forma de bajar estos a valores inferiores a los del momento que fue elaborado el informe era
mediante algunas medidas. Si vemos la línea celeste, era aplicando en uso eficiente de la energía a nivel de uso final, ¿sí? Y una otra proporción a nivel de generación de energía con medios renovables. Es decir, el paquete de garantizar un mundo sostenible no se hacía solamente con el uso eficiente de medios de generación, sino con el consumo eficiente de la energía. Actualmente, esto sale en el último Keyword Energy Statistics, y uno de los últimos outlook, o uno de los últimos pronósticos prospectivos de la Agencia Internacional de la Energía, se plantean no escenarios business as usual, sino distintas estrategias para frenar este deterioro del medio ambiente y generación de gases de efecto invernadero, que aún no son suficientes y son de lenta instrumentación para frenar los fenómenos de cambio climático. Esto nos queda una luz encendida en el tablero de comando que me indica una alarma que no le estamos prestando la debida atención. En los últimos documentos que hay disponibles de la Energy Technology Perspective, bajo la perspectiva de protección del medio ambiente, hay una definición de las energías que están puestas a disposición, que son variadas, múltiples, y se traducen en un problema económico del costo de reinstalación de esta capacidad energética. Básicamente cualquiera de los pronósticos que analicemos, esto lo habíamos elaborado hace unos cuantos años y sigue para mí vigente, de todos los pronósticos que me caen en las manos para analizar, podemos resumir las inconsistencias en 10 puntos básicos o 10 incertidumbres básicas. Una de ellas era el peak oil. Hasta hace no muchos años atrás establecía el riesgo del agotamiento del recurso hidrocarburífero. Hoy está fuera de la agenda la discusión del peak oil. Precisamente es ¿qué hacemos con el exceso de oil? ¿Sí? Los precios de los energéticos. Si uno sigue los estudios de las agencias, va a haber diferencias abismales entre precios en determinados momentos. Va a $100, baja a 17, y no es sensible el comportamiento del mundo a los precios de los energéticos. Es más sensible a la pandemia y a otros fenómenos que a los precios. Sí importa la eficiencia energética, sigue importando qué hipótesis de diversificación de la matriz energética se consideran. Una gran presión por la restricción ambiental, porque empezamos a ver manifestaciones del gases de efecto invernadero en el clima, y una serie de puntos que voy a saltearlos en honor a la brevedad de llegar a plantear algunas preguntas. Todo esto no lo puedo apartar del marco en el cual David Hume, allá por el siglo XVII, creo, definió que el hombre a menudo padece de esa mezquindad de alma que le hace siempre preferir un bienestar presente a la promesa de un beneficio futuro. No pensamos el mundo para nuestros hijos, lo pensamos para nosotros, ¿sí? Y esto es muy difícil sustraerse. La única forma que veo yo de sustraerse es ante la puesta entre paréntesis del mundo espiritual que otorgaba la religión, siguiendo el imperativo categórico kantiano. Obra de tal modo que puedas querer que la máxima de tus acciones se convierta en ley universal. Que lo que tú hagas es lo que tiene que hacer el universo, ¿sí? Fuera de este marco es muy difícil tomar decisiones y ponderarlas, en darle algún valor moral. Déjenme hablar 2 palabras de Argentina. Argentina es casi una península en el Atlántico Sur. No estamos habituados a ver el mundo desde este punto de vista, pero estamos rodeados de mar y el mar es lo que nos rodea. Estamos en una península aislada en el Atlántico Sur. Es el 8º país del mundo en extensión territorial. Tiene mares jurisdiccionales 3 veces superiores al territorio continental. Y es un país bicontinental. Parte la tenemos en Antártida, en reclamo del Tratado Antártico, y parte en América. Sin embargo, es un país extenso, despoblado y demográficamente mal distribuido, con una debilidad estructural y demográfica de la Patagonia, que es 1/3 del territorio continental, ¿sí? Los griegos decían que la naturaleza le tenía horror al vacío. Además, contiene grandes recursos energéticos inexplorados. En los últimos 40 años la población creció de 25 a 45 millones de habitantes, es decir, aumentó en 20 millones, de los cuales el 75% es pobre. No hablan mucho de nuestra eficiencia como dirigente.
Hay una gran inactividad argentina en su espacio marítimo. Tenemos un enorme espacio marítimo y tenemos escasa actividad marítima. Y tenemos una insuficiente preparación y actitud social para la defensa de lo colectivo en particular y de lo personal en lo particular. En el medio de esta situación nos aparece el COVID, ¿sí? Como siempre, fenómenos externos, como la caída de Fernando VII, que sirven de detonante, de catalizador de una reacción. Y se emite el decreto 297-2020, a consecuencia del COVID. Pero no solo nos pasa eso, aparecen focos regionales de dengue, la tormenta de invierno en Chubut, la bajante histórica del río Paraná, la baja internacional de los precios del crudo. Y todavía sobrevivimos. Pueblo maravilloso. ¿Qué diferencia tiene Argentina con el resto del mundo en su balance energético? ¿Sí? Básicamente Argentina no consume carbón. El carbón es reemplazado por el gas natural y esto hace que los promedios esto lo vemos ahora muy rápidamente, la producción de energía se hace, o el consumo de energía se hace, con menos poder contaminante que el resto del mundo, ¿no? Si vemos el sector de demanda final, vemos que el transporte tiene un elevado componente en Argentina, el resto es el residencial, la industria y el agropecuario. El agropecuario y el transporte consumen esencialmente derivados de petróleo. Le queman la materia prima de su industria. Y si vemos por energético, el gas natural ha sido el gran soporte de la expansión de demanda de la República Argentina. Por eso voy a decir después una reflexión final. Gracias a esto, Argentina está en el promedio de los consumos, de la contaminación ambiental del planeta. Si analizamos qué es lo que viene sucediendo en la Argentina en los últimos años, un crecimiento sostenido de la demanda durante muchos años, no acompañado de un crecimiento de la oferta, produjo estas oscilaciones en el déficit de energía secundaria en Argentina. Y más importante que eso es el déficit de energía primaria. Con una producción que venía decayendo, que se estabilizó, pero también empezó a decaer la demanda, se generó durante unos cuantos años un déficit de energía primaria que motivó la importación del LNG en cantidades importantes y cierto déficit en la producción de energía. Sin embargo, Argentina es poseedora de enormes recursos energéticos que no conocemos. Petróleo y gas natural, voy a insistir, no está suficientemente explorado. Carbón no está suficientemente explorado. Tenemos yacimientos de carbón en Sierra de la Ventana y no son conocidos la existencia de carbón en Sierra de la Ventana. Nuclear no suficientemente utilizado. Hidroelectricidad, tenemos un recurso que es el triple de eso es lo que más inventariado está, es el triple de lo actual instalado. Luego tenemos biocombustible, eólica, solar, geotérmica, basura oceánica, módulos de metano, que algunos no son considerados y otros están en proceso de evaluación. Recursos no nos faltan. Por ejemplo, si consideramos la energía nuclear, y después voy a hablar de la aversión al riesgo sobre la energía nuclear, vemos que Argentina construyó Atucha en los albores de la utilización de energía nuclear para uso pacífico en la historia de la humanidad. En el medio ocurrió el accidente de Three Mile Island en Estados Unidos, se construyó embalse. Fíjense que todavía el consumo de energía estaba en los niveles de más o menos un tercio de lo que están actualmente, con energía de origen nuclear. Esto nos lleva a decir que la energía nuclear en Argentina es un activo intangible de la nación. Tenemos un carnet de uso probado de más de 70 años de uso de energía nuclear en Argentina. Si vemos la producción de petróleo, Hermite escribía hace 100 años, en los informes al Ministerio, a la Dirección General de Minas, que cada metro que se perfora es un beneficio para el país. Y que la conveniencia, y señalaba la conveniencia de proceder a la construcción del mapa geológico de la República. Sin embargo, Argentina no hizo el mapa geológico de la República, y no se descubre lo que no se busca. Hasta marzo del 2011, y acá los invito, si alguno tiene un dato estadístico o publicado que desmienta esta versión, no sabíamos que el total estimado de producido, más reservas, más recursos de gas natural, eran de 31 TCF.
trillones de pies cúbicos. Este era el número que figuraba en toda publicación argentina hasta marzo del 2011, hasta que nos notifican por un informe emitido por el Departamento de Energía de Estados Unidos, hecho por una consultora a pedido de ellos, para ver si conseguían exportar la tecnología de producción del shale, de procesamiento del shale, que no tenemos 31 TCF, tenemos 800 TCF de recursos risqueados. Esto es sorprendente, la falta de previsión de la sociedad argentina en cuanto a conocer qué es lo que tiene y dónde está parado. Además tenemos 19 cuencas improductivas, con tempranos lanzamientos de exploración, mientras hay proyectos avanzados de explotación a 400 millas de la costa, por parte de Inglaterra. Y además tenemos otro activo intangible de la nación, que es básicamente más de 100 años de permanencia y cuidado del continente antártico. ¿Cuál es el efecto COVID que puede afectar nuestra sociedad? Yo considero que puede ser no más que transitorio, pero puede ser un detonante para cambiar algunas direcciones de lo que estamos haciendo como Argentina. Esta es la curva de demanda de oferta de energía primaria y oferta interna total, ¿sí? ¿Y qué puede suceder? Va a suceder una baja, efecto del COVID, en el 2021, arrancando en el 2020, cuya amplitud y duración va a depender de la extensión del fenómeno del COVID. Naturalmente después, viendo la historia de Argentina, esto se recuperará. Entonces lo que hay que prepararse para afrontar esta crisis puntual. Déjenme hacer un ejemplo del caso de Vaca Muerta. Hace un tiempo Gerardo Teneriti publicó en LinkedIn un breve comentario sobre el horizonte de reserva que presentaba la cuenca neuquina. Y con estos números que plantea él de gas, eran 7 años de reserva y una producción de 21 millones de cuenca neuquina. Hago otro ejercicio muy simple. La producción de Neuquén fueron básicamente 0,8 TCF frente a una reserva de 6 TCF, da un horizonte de 7 años y medio de vida remanente. El recurso shale de la cuenca es de 700 TCF. Fuera de la resolución económica de esta entrada en producción. Si yo incremento 5 veces la producción de Neuquén en 10 años, tomo un ramp-up de 10 años para incrementar 5 veces la producción a 300 millones, proyectando el año 2040, es decir, 22 años después, voy a terminar consumiendo los 10 años del crecimiento de la capacidad de producción, los 12 años de producción plena, y incorporar 10 años de reserva para preservar una reserva que sostenga 10 años de esos niveles de producción. Llego a 2040 habiendo utilizado 108 TCF de los 600. Es decir, casi repone la reserva actual y aún perduran 500 TCF de recursos al 2040. ¿Estamos pensando en esto? Que aún hagamos lo que hagamos, no vamos a poder agotar ese recurso. Y para hacer esto vamos a tener que enfrentar no solo dificultades económicas, sino dificultades de todo tipo, como la preservación del Liolaemus columbae en peligro de extinción del Bajo Danielo, la aparición de pueblos originarios con sede en Bristol para reclamando territorios del Estado Nacional, y lo único que nos faltaría es la aparición de la Orden de Arabia, y estamos completamente cerrando el círculo. Algunas ideas, ya para terminar. Sobre el tercio de la demanda correspondiente al transporte, produjo que la demanda de crudo se redujo y la vida silvestre respiró aliviada por esta baja del transporte, aunque nosotros estemos prisioneros en las casas. Pero sectores como el turismo, la aviación comercial, los servicios gastronómicos se ven profundamente afectados. Este cuadro de situación es quizás una oportunidad para resolver unos problemas que son sistemáticos en el estudio de la demanda en el sector transporte. Cómo movilizar millones de personas en las grandes ciudades con eficiencia energética, con comodidad y buen servicio de transporte. Y el otro tema que trae a la mesa es que el desarrollo del auto eléctrico podría permitir un ahorro enorme de seguir quemando fósiles, contaminando el ambiente para garantizar la misma capacidad de transporte. Algunas ideas sobre el futuro de la petroquímica. Entonces me pregunto si el excedente de crudo disponible más el potencial de los recursos asociados a algún novum tecnológico
puede ofrecer nuevos productos petroquímicos que contribuyan a la construcción de un mundo sostenible. Y yo creo que sí. Los electricistas, si no fuera por los petroquímicos, no podemos entrar más a las ciudades porque no tenemos polietileno reticulado. Posiblemente la investigación en petroquímica permita aportar nuevos materiales que contribuyan a mejorar nuestro estar en el mundo. Una reflexión sobre el impacto del COVID, el aislamiento y el aprecio o no de la vida humana. Si miro las estadísticas de accidentes de tránsito en Argentina, han muerto en los últimos 10 años 70.000 argentinos en accidentes de tránsito. No hay convicción que los baje del coche, ni ambientales, ni riesgo de vida, ¿sí? Y quizás parte del comportamiento para el COVID haya asociarlo a estos fenómenos de transporte, de pérdidas de vidas en transporte. Algunas personas, despreciando los riesgos personales y preocupaciones ambientales del ser humano, se siguen matando en las rutas. Y esto es independiente de que usted se cuide del estado de su vehículo, se cuide usted, no beba, maneje bien. Usted no está libre de que otra persona que no cumpla no tome esas prevenciones, se lleve su vida sin pena ni gloria, ¿sí? Y esto es un motivo de reflexión. Esto es parte de la conducta que deberíamos corregir de aprecio a la vida. Lo que va del 2000 de este año, los muertos por COVID son mayores por primera vez que los accidentes de tránsito. Por primera vez el COVID es un fenómeno nuevo, pero me refiero, hay algo que supera más dramáticamente la muerte por accidente de tránsito, que deben haber reducido, supongo yo, a la mitad de este año. Conclusiones, y ya con esto termino. Los medios y los instrumentos que usamos hasta mediados de los 80. Nuestra generación está familiarizada con estos elementos, porque hasta mediados de los 80 construimos una sociedad para 5.000 millones de habitantes y proveímos 8.000 millones de toneladas equivalentes de petróleo y 9.000 terawatt-horas por año para el sostenimiento, solo con estos instrumentos. Mi conclusión es, el problema actual no puede ser técnico, es claramente político y social. No hay problema técnico para resolver los problemas actuales. El COVID puede significar una oportunidad para pensar una Argentina digna de su origen basado en la libertad y la igualdad de oportunidades y un pasado con vocación de ser y trascender. El home office, que puede ser una consecuencia virtuosa de la pandemia, requiere de responsabilidad, control y disciplina personal y una nueva forma de socializar basado en cierto conocimiento de la tecnología. El riesgo de la generación de castas que expulsen a grandes sectores sociales fuera del sistema, generando un desarrollo no sostenible para ciertas capas de la población. El COVID, con una matriz, puede significar para la Argentina un cambio si retomamos la vocación de ser y de trascender que ha tenido en algún momento la Argentina. Con una matriz energética basada en 90% en hidrocarburos, no hay política energética sin política de hidrocarburos, sea de sustitución, reemplazo y exportación del saldo de petróleo y gas. Si no lo consideramos seriamente, vamos a perder una oportunidad histórica. En energía tenemos extraordinarios recursos renovables que permiten un desarrollo sostenible, liberando producción de hidrocarburos para la exportación. Dentro de 100 años no sé si lo podremos exportar. El sector energético como sector motor de la sociedad necesita tratarse como una cuestión de Estado. Esta pelea en quién le saca ventaja al gobierno anterior o el posterior cansa un poco a un técnico que está viendo siempre la repetición de los mismos fenómenos y malestares sociales sin solución de continuidad. Requerimos construir un plan energético que sea flexible, adaptable a los cambios que opera el mundo, pero que sirva a construir una alternativa de largo plazo. Hace 2 días, y ya termino, conmemoramos el 170 aniversario de la muerte del general José de San Martín. No debemos dejar que nuestra presente comodidad, nuestra desidia, nos aparte de ese enorme gesta que fue el espíritu sanmartiniano de construir un país de igualdad de oportunidades y de libertad. Y para terminar, antes de agradecer, hoy se celebra el aniversario de la Universidad Tecnológica Nacional, de la cual soy graduado. Gracias Instituto Petroquímico por invitarme a debatir las ideas, gracias por los participantes por asistir, y me salgo del sonido para poder escuchar las preguntas. Excelente, Hugo. La verdad que increíble el viaje que nos llevaste. La verdad que impecable. La verdad que mucho más que la temática que uno esperaba escuchar de la presentación, pero diste el contexto y diste bueno, también reflexiones hasta más profundas que la parte técnica.
A ver, tengo algunas preguntas. Si te parece, vamos a hacer lo siguiente. Yo te hago las preguntas, tratemos de no extendernos mucho porque me gustaría que todos participen, ¿sí? Yo hago la primera, tengo una de Carlos también y después sigo con los que quieran, si quieren levantar la mano o me mandan por chat y yo les abro el micrófono. La primera que tengo, Hugo, es, hablaste mucho del tema de la eficiencia energética y en uno de los slides mencionabas la parte de eficiencia energética en el consumo era hasta mucho más grande que digamos, la mejora digamos, en tipo de energías alternativas o más limpias, ¿no? Como se le dice. En tu visión, y teniendo en cuenta que decías que Argentina claramente tiene muchísimo más recursos que los que puede utilizar, y una frontera enorme. ¿Vos te centrarías en educar para tener una eficiencia energética y no gastar donde hoy se gasta energía, más que en generar más recursos? ¿Qué reflexión tenés? Bueno, básicamente yo quisiera que no se confunda ahorro de energía con eficiencia energética, ¿sí? Ahorro de energía es lo que pasó en mi casa cuando dejé de trabajar en el edificio del centro, que tengo que usar pullover, ¿sí? Mi condición hace que me tenga que ahorrar energía, por la condición de cualquier ser humano, ¿sí? En Uruguay, antes de la llegada del gas natural, decían que hacían ustedes, usábamos pullover, dicen. Eso es ahorro energético. Eficiencia energética es producir el mismo trabajo con menos energía primaria. Tener los mismos niveles de producción con menos energía. Es evitar el derroche, ¿sí? Y creo que hay una diferencia de todo. No estamos, digamos, creo que nadie le pide a la sociedad que ahorre energía, le pide que no la derroche. Okay. Porque la energía tiene un costo, y lo estamos definiendo, un costo de capital, ¿sí? Para no repetir la frase de cada uno tiene el servicio energético que está dispuesto a pagar, ¿sí? Eso es básicamente. Creo que ahí las dos cosas van de la mano, ¿sí? O aumentar la oferta, pero también es tener una eficiencia energética. Está bueno, buena reflexión. Voy a la pregunta de Carlos y después si querés complementarla, Carlos, adelante. No somos tantos, la podemos hacer en directo, pero la leo, digamos. Hoy se habla de que antes el peak oil se produzca... a ver, entiendo que... Carlos, ¿la querés hacer vos directamente? La pregunta. Dale. Sí, Yo la estoy leyendo acá. Ah, ok, 10 puntos. sí. Si creo que sí, que está pasando un poco de eso, ¿sí? Si aparece el pico del demand, ¿qué hacemos con el petróleo? ¿Qué hacemos con los 500 TCF que nos pueden sobrar? ¿Sí? Lo vamos a hacer guardar en la conservadora. Sí, no, ahí está la gran oportunidad de la petroquímica, que ya se está produciendo. En Arabia Saudita, Aramco está pensando en una refinería que produzca 70% de productos químicos y 30% de combustible. Y hay varias empresas que están volcándose a la producción de químicos y no priorizando los combustibles. El auto eléctrico, el auto a gas, están haciendo que las proyecciones de demanda de combustible caigan. Y hoy justamente leí o vi una noticia en una de estas publicaciones internacionales de que están pensando en quemar como combustible en los barcos amoníaco, lo que es una gran oportunidad para la producción petroquímica, por supuesto, que cuando se quema es una forma de almacenar hidrógeno y cuando se quema produce nitrógeno y agua. Esta es una novedad de hoy. Yo creo que por ahí va el camino, y el otro camino que está surgiendo, y hay mucho en la Argentina, es todo lo que se relaciona con la bioeconomía, donde se reemplazan los fósiles de hace 60 millones de años, la fotosíntesis de 60 millones de años, con la fotosíntesis de un año.
esa tendencia, comparte esa tendencia. Y la otra pregunta se la hice cuando lo invité a participar es cómo ve el futuro de la fusión nuclear, que Bueno, sería... eso omití, iba a poner un slide para comentártelo, pero me iba mucho del tema. Yo, cuando planteo de que esta es una ventana de oportunidad para manejar el tema del shale, lo que estoy planteando en realidad es que puede ser dentro de 10 años. Hace 20 años que escucho que dentro de 30 años vamos a tener fusión nuclear. Y sigo escuchando que dentro de 30 años vamos a tener nuclear. Un día va a aparecer, ¿sí? Como apareció el celular, que no teníamos ni pensado en nuestras mentes, que íbamos a estar capturados por este aparatito, ¿sí? Que no nos deja ir a dormir sin consultar si tenemos alguna noticia nueva, si pasó algo en el mundo. Esto es lo que me refiero con el Novum. Dentro del esquema del Novum va a aparecer algún otro recurso, alguna tecnología que nos cambie dramáticamente la realidad, ¿sí? Por eso digo que es una ventana de oportunidad a aprovechar por los años que puedan ser algún tipo de grado de beneficio de tener este excedente de recursos energéticos. No sé si te respondo la pregunta. Sí, La gracias. fusión aparecerá cuando aparezca. Lo digo, hace 20 años que le escucho que dentro de 30 años vamos a tener el reactor de, creo que son 18 millones de grados, entonces el anillo del Otomac, creo que es el Tokamak. Y yo hace 50 años que lo escucho. Por eso, pero bueno, ahora pero esto es parte del Novum que nos sorprende. Aparece de golpe. ¿Quién puede imaginar este mundo digital que estamos viviendo ahora hace 20 años? Cuando estábamos con reglas de cálculo y las microcifras. La única diferencia es que ahora leí que en 15 años, 10, 15 años, el Tokamak podría producir energía, más energía de no la lo que voy a consume. ver. Yo tampoco, lamentablemente. Bueno, pero seguí todo eso, con tu pregunta. Se aceleran las tendencias. No sé si hay alguna pregunta más, no quiero, digamos, quiero que como no somos tantos, pueden abrir micrófono o levantan la mano y hacemos esto de un diálogo, como quieran. Andrés, vos tenés el micrófono abierto, ¿querés mencionar algo? Está apagado el micrófono. No, estoy escuchando atentamente. Lo que pasa es que perdí la última parte, tuve que cambiar de conexión. No, a ver, yo la preocupación que tengo, y la tengo hace años que vengo discutiendo, o sea, el Shell aparece allá por 2003, 2004, explota en Estados Unidos. Y desde aquel entonces estamos acá en la Argentina hablando del Shell como recién ustedes estaban hablando de la fisión. O sea, sigue siendo una promesa, sigue siendo o sea, todavía no hizo la curva de aprendizaje, todavía los costos de explotación me parece que no son los que debieran ser para la escala que se quiere lograr. No sé si estoy muy equivocado. No, pero eso nos pasa en todos los órdenes. Hace 3 años atrás, la solar salía a $6.000 por kilowatt instalado. Es decir, el mundo cambia con una rapidez que no nos termina de... Yo recuerdo que en 2011 nos desayunamos que teníamos Shale 800 TCF. Es decir, el mundo va más rápido que lo que nosotros lo pensamos. Y entonces mi invitación es a que tenemos que sistematizar el conocimiento del mundo. Viendo su nombre, Andrés, en el año 2000 trajimos a un polaco que era especialista en redes de gasoductos y que había trabajado para la British, que se llama Andrés Osiadak. Venía de un país que no tenía gas natural y sin embargo era el mejor especialista del mundo. Es uno de los ejemplos del carbón, Polonia. Es uno de los ejemplos del carbón y genera uno de los mejores especialistas en régimen transitorio de flujo de gas por cañería. ¿Cómo explica esos fenómenos? Y nosotros nos vienen a decir cuánto shale tenemos. Es decir, hay una falta de sistematizar el conocimiento local para beneficio de la comunidad. Esto es el objeto. Además del beneficio personal que significa aportar en estas condiciones, ¿no? Yo creo que el conocimiento que puede estar en estos tipos de situaciones de mini sociedades de adoración mutua no llegan a quienes estarían en el mundo de las decisiones. O sea, esto es lo que planteo yo como la deficiencia en el largo plazo, la falta de imaginar un mundo y tratar de concretarlo, ¿no? Bueno, pero eso es un problema de opinión, ¿no?
Hugo, te hago una pregunta. Se habla tanto bueno, la energía eléctrica digamos, como energía, digamos, limpia, y ya tanto de transporte eléctrico. De alguna manera hay que generar esa electricidad, ¿no? Y Argentina claramente por su base gasífera, sería la manera. ¿Vos cómo ves eso, esta tendencia y, digamos, cómo nos puede impactar a nosotros, ¿no? Utilizar energía eléctrica, pero hay que generarla de alguna manera, y en qué posición estaríamos nosotros. Yo los invito a ver un artículo que publicamos en Petrotecnia, que si lo buscan por Carranza 30 va a aparecer el artículo, donde hacemos una extensión del balance energético nacional y vemos el impacto que tendría trasladar el Carnot del lugar. El auto tiene un rendimiento del 25%. Si yo genero esto en un ciclo combinado de gas natural para producir electricidad, tengo un rendimiento del 60%. Una estimación grosera nos daba una reducción del 20% de la oferta energética primaria, necesaria para sostener eso. Es decir, la cuenta era, como la contabilidad de los balances energéticos, no cuenta el uso eficiente del vehículo. La medición, la línea de frontera pasa por el surtidor, ¿sí? Ese artículo, sobre todo las conclusiones, eran interesantes. Es un camino que habría que recorrer. Fuera de otra consideración de cuánto cuesta el costo de sustitución, etcétera, ¿no? Pero como eficiencia energética estoy ganando un enorme espacio para la sustitución por el auto eléctrico. Okay. Ahí vi una parte de Federico Carrara sobre perspectiva futura para la energía de base renovable. Desde la tradicional, que es la hidráulica, que tenemos 2 veces más lo que hay instalado actualmente para poner en operación, que es la típica renovable que le da masiva, hasta todo el escenario de solar y eólica que podemos tener, es amplísimo el espectro para las renovables, ¿sí? Pero esto tiene que cambiar muchas cosas de la conducta humana. No es una varita mágica que les va a imponer. Y hago el ejemplo de los accidentes por uso del vehículo. Somos todos ecológicos, pero nadie se baja del automóvil ni que le peguen. Es una broma, lo podemos... Claro, sí, bueno, buenas tardes a todos. Yo me basaba más por las perspectivas, más que nada para lo que es la producción base solar y base eólica, y cómo lo adecuamos a lo que tenemos actualmente acá en la Argentina. Bueno, el problema que genera es que son energías de paso, digamos. Si hay sol, va a funcionar. Entonces requerimos de sistemas de respaldo y de almacenamiento, que hay una especie de disputa que nadie se quiere hacer cargo del costo de esto, ¿sí? Es un problema de regulación y de motivación a que uno no se funda invirtiendo en nuevos proyectos. Ese es el problema. El campo es enorme, hay recurso energético renovable enorme, ¿sí? Sí, entiendo que tiene que estar acompañadas con políticas. Políticas de implementación y no castigo a otros sectores, este es el concreto, ¿no? Porque si yo dejo suelto el tema de la transmisión, y bueno, es como decir, es una de las condiciones que dejan de transformar un recurso en reserva, en la infraestructura. Exacto. Sí, gracias. Bien. Veo otra acerca del reactor Karen, me parece, otra pregunta, perdón, Gabriel, que la estoy leyendo acá y... Adelante, adelante. Me parece una decisión extraordinaria que se implementen varios reactores Karen. Brasil tiene un plan de producir 10 submarinos, 6 de ellos de propulsión nuclear y 4 convencionales para proteger la riqueza del offshore brasileño. Como medio eficiente. Y algunos artículos hablaban de la retirada del plan nuclear de Brasil, por aversión al riesgo, ¿sí? Me parece que es una decisión soberana importantísima en un país que tiene 70 años de uso probado y pacífico de la energía nuclear como es la Argentina. ¿Qué tal? Bueno, muchas gracias por la respuesta. No, fundamentalmente mi pregunta era también porque muchas veces se lo piensa al Karen pensando en exportación. Quizás se deja de lado la posibilidad, ¿no?, de
un despliegue nacional. Es que Pensarlo en distintos puntos del país. yo creo que tenemos una excedencia tan grande de recursos que la oferta exceden tanto de recursos, ¿no? No de reservas. Cuando hay que concretarlos hay que invertir y ya se complica la cosa. Pero tenemos tal disponibilidad de recursos que hace que siempre lo dejemos para el último momento. Este es el tema, ¿no? Es un poco más larga la explicación de esto, pero no me quiero extender demasiado. Pero creo que es positivo que sigamos desarrollando el CAREN para exportar y para instalar algunos en el país. Hace un tiempo circuló una slide que había hecho un vicepresidente de la CONEA diciendo Argentina es un país nuclear. Y contaba una anécdota de una municipalidad o de una gobernación de la provincia que prohibió el uso de la energía nuclear en su provincia y los enfermos tuvieron que ir a hacerse las tomografías a otros estados. Entonces tuvieron que revisar, estudiar un poco de energía nuclear y cambiar la legislación para que la gente no se tenga que mudar de provincia para hacerse un estudio médico. Tal cual. Bueno, muchas gracias. Perfecto. Si te parece, Hugo, te pido gracias por las preguntas. Creo que hay alguna más. Tenemos algunos minutos más y damos un cierre para cumplir con el horario, si te parece, Hugo. Ahí tenés alguna preguntita más, si querés responder. Alguien levantó la mano ahí, Ramiro. Yo quería hacer un comentario. ¿Qué tal? Bueno, dale, que yo pregunto después, no hay problema. Sí, no, el comentario, nosotros hacemos un anuario estadístico de materias primas y de productos petroquímicos. Este año, que además de haber aumentado la producción de gas, más del 40% del gas que se produjo en Argentina es no convencional. Un poco de Thai Gas y el resto de shale. O sea que hemos avanzado en estos años de 0 a 40% de nuestro gas no convencional. O sea que esto para 2019, por supuesto, que además permitió empezar a exportar algo de gas natural licuado. Yo creo que eso ha sido un esfuerzo que hizo Argentina y por supuesto que lo debe continuar porque el recurso está y lo que se necesita es bajar los costos. Hay costos argentinos que no existen en otro lado, como el transporte de arena, como la producción de algunos productos químicos clave, que es también que pueden ayudar a bajar los costos de la producción de shale gas. Era más bien un comentario, no sé si lo compartes o no. Si me dejás, Gabriel, contesto la última pregunta de Raúl Kreiman. Sí, señor. Yo digo, la responsabilidad ha sido colectiva, de no seguir un rumbo constante a lo largo de la historia con una política de largo plazo energética que beneficia al país, ¿sí? Arturo Jauretche decía que el argentino es vivo de ojo y sonso de temperamento. Y en los últimos 40 años hemos sido muy vivos de ojo, pero hemos generado 15 millones de pobres. Algo está fallando en el esquema, ¿sí? Tenga la camiseta que tenga y el discurso político que tenga. Algo está fallando. Yo creo que hay que ver el tema con un cierto desprendimiento y con menos transferencia de culpas, ¿viste? Coincido, Hugo. Esa es la impresión que yo tengo. Gracias por el comentario. Ramiro, ¿querés hacer la consulta? Adelante. Sí, Hugo, quería saber cuál era tu opinión. ¿Me escuchan? Perfecto. ¿Me escuchan? Perfecto. Perfecto. Quería saber, Hugo, tu opinión, digamos, del almacenamiento en diques o en embalses de agua. Es decir, se puede producir electricidad a partir del viento, energía eólica o solar, o mismo consumir gas por encima de la curva de demanda, y toda esa electricidad bombearla a embalses para acumularla como energía potencial en agua, para el uso posterior cuando así lo requiera la demanda eléctrica. Bueno, son alternativas. No sé si se entiende la pregunta. O sea, tenemos un tema de
en el particular de la energía eólica y solar, que son intermitentes. Como son energías de paso, como comentó usted. Como son energías de paso, en general Gamesa le tiende a dar mayor, no importancia, sino las pone primero, digamos, porque digamos, hay que aprovecharlas cuando están, y eso hace que vaya en detrimento de los ciclos térmicos y del resto de las energías, ¿no? Entonces, quizás, de alguna manera, la otra manera que se podría hacer es acumularla en diques, acumularla en embalses, como agua, como en energía potencial, que después queda disponibilizada para el momento que se quiera usar. Perfecto. El problema ahí es el costo. Como estás hablando de almacenaje de energía, vos estás generando una inversión que es una inversión para optimizar una producción de una determinada fuente, ¿sí? Si yo le cargo el costo del embalse a la solar, posiblemente no salga más $1000 el kilowatt instalado. Entonces hay un sistema de compatibilización, si bien técnicamente es posible, en el diseño de cualquier central hidráulica, el embalse es proporcional al costo. A medida que subo 15 centímetros la altura del embalse, el costo de mi embalsamiento me saca de condición económica un proyecto. ¿Sí? De manera que hay un juego de inversión no repagada por la demanda que no sé hasta dónde es compatible y flexible. Además de tener la alternativa de la vinculación, el vínculo a través de una línea eléctrica, ¿no? Sí, igual yo lo que estoy hablando, disculpe. Sí. No, digo, digamos, los embalses, los regímenes de los ríos, por ejemplo, el Limay, no tienen un régimen de lluvia a lo largo de lluvia y de nieve, ¿no? Digamos, de caudal de agua a lo largo del año que sea estable, ¿no? O sea, digamos que tiene un régimen de mayo a noviembre bastante caudaloso y después tiene, digamos, de diciembre a abril, supongamos, que baja muchísimo el caudal del río. Por ende, entiendo que el embalse no está a su máxima capacidad todo el año y podría haber una remanencia en capacidad. Entonces yo apuntaba más que nada a poder usar, si es que hubiese, las sobrecapacidades de los embalses, digamos, ¿no? No, mira, lo que se la usa... capacidad no usada, no estoy hablando de diseños nuevos de embalses. No, bueno, eso se usa actualmente. Durante el día no se despacha por energía, sino que se despacha por potencia. Se despacha por energía a los bloques. Pero después empuntás la producción de hidráulica, que tiene una gran flexibilidad operativa, para cubrir las puntas de demanda, tratando de sacar lo máximo que puedas a la que es última despachada. Te doy un ejemplo. Yo tengo que despachar hoy 10 gigas de una central hidráulica. No lo despacho constante todo el día, por más que sea una central de base. ¿Sí? Primero aloco esos 10 gigas, pero después lo empunto lo más que puedo para no tener necesidad de interesar otra máquina para abastecer el pico. ¿Me explico? Está clarísimo. Sí. Esto es lo que se hace. Si yo tengo que generar un almacenaje adicional, es un costo extraordinario, que no sé cómo impactará, hay que hacer las cuentas, pero no me parece la alternativa más viable, digamos. Más competitiva hoy, ¿eh? Bien. Bueno, lo mismo pasa con el almacenaje de gas, Hugo, para bueno, cumplir ahí con el horario, creo que, bueno, primero agradecerte, la verdad que fue muchísimo más de lo esperado, por lo menos de lo que capaz que la charla invitaba. Como dije antes, diste un viaje por la historia y por una realidad mirándola, digamos, bien desde arriba, lo cual me alegro mucho y bueno, te felicito y bueno, gracias a los asistentes. Y bueno, te dejo las últimas palabras de despedida y gracias por tu participación nuevamente. Bueno, yo agradezco a ustedes porque me sacaron del ostracismo de la cuarentena, invitándome a reflexionar y a exponer ideas que siempre es constructivo para tener las convicciones de uno más afirmadas o no, ¿no? Señores, muchísimas gracias a ustedes por la atención y por darle importancia a esta conferencia. Muy bien, muchas gracias, Hugo. Como les dije al principio, la charla está grabada y la vamos a colocar en el canal YouTube del Instituto, ¿sí? Por si la quieren compartir con alguien. Así que bueno, nada más. Muchas gracias.
Gracias, un abrazo, Gabriel. Un gusto. Gracias, Hugo, por el aporte que has hecho. Gracias a usted por invitarme.